Doctor, no se le escucha. Por favor, encienda su cámara y su audio. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfectamente, pero con eco. Por favor, quítele el sonido a uno de sus equipos para que pueda dar inicio. Hola, hola, hola. ¿Ahí está claro? Ya, Ahí. se le escucha perfectamente. Ahora sí puede continuar. Ok. Ya. Bueno, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla el doctor Deison Valle Robles. Soy residente en endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, tengo la fortuna de compartir con ustedes. Dentro, me imagino, de la reunión, habrá pacientes que tienen de repente diabetes, habrá pacientes que no. Pero esta es una importante oportunidad para hablarles de una complicación muy frecuente que se da en pacientes diabéticos. Quizá ustedes no lo tienen, pero algunos de sus familiares, y se han quejado de problemas de repente de visión o que están visitando al oftalmólogo teniendo el diagnóstico de diabetes. Y es importante tomar en cuenta esta enfermedad porque es una complicación frecuente. Cuando hablamos de diabetes, entendemos que la diabetes es cuando sube la glucosa en la sangre. Y es una glucosa que no puede meterse a la célula, se queda en la sangre. Como no tiene otro lugar, viaja a órganos sensibles. Afecta al riñón, afectan los vasos sanguíneos, afectan los nervios, afecta el corazón, pero también afecta la vista, el ojo, ¿no? Esa glucosa produce tanta toxicidad que llega un momento en que el oxígeno en las células de los órganos que les he mencionado, incluyendo la vista, empieza a disminuir. Y un tejido sin oxígeno va a traer consecuencias como las que van a ver el día de hoy. Las complicaciones cuando hablamos de diabetes pueden ser de presentación aguda, es decir, que se presentan en minutos, en segundos, en horas, o pueden ser complicaciones crónicas que duran meses, años. Las complicaciones crónicas, al principio, nosotros no nos damos cuenta del daño, pero conforme pasan los años, por ejemplo, en el caso de la vista, podemos ver menos, vemos opacidades o manchas, y eso hace que finalmente vayamos al oftalmólogo cuando ya la enfermedad está avanzada. Entonces, es importante en todo paciente diabético hacerse controles anuales, visitas a los especialistas también, al nefrólogo que se encarga del riñón, al oftalmólogo de la vista, al cardiólogo del corazón, al neurólogo con los nervios. En realidad, es un diagnóstico que implica un enfoque multidisciplinario, es decir, son varios los especialistas que tienen que evaluar esta patología, no solamente está a cargo del endocrinólogo. Bueno, vamos a empezar con el diagnóstico de diabetes mellitus. Cuando sube la glucosa en la sangre y las células no pueden captarla, ya, esta glucosa no tiene a dónde ir y se va a lugares que son más sensibles. En realidad se va a todo el cuerpo, pero los lugares más sensibles, como les vuelvo a repetir, riñón, corazón, vasos sanguíneos, nervios, cerebro, los ojos, y afectan pues más, mucho más, ocasionando estas complicaciones, y una de ellas, por ejemplo, es la retinopatía diabética, que es la que vamos a abordar el día de hoy. La retinopatía diabética es cuando se afecta el ojo, pero específicamente una parte del ojo que se llama retina. Y van a ver ustedes cuál es la utilidad de esa retina y cuando falla, qué es lo que ocasiona. La diabetes tenemos de dos tipos, básicamente. Hay más, pero la que nos interesa, y quizá ustedes lo han visto, lo tienen en su familia, amigos, es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, ustedes tienen que tomar medicina como pastillitas, metformina, glibenclamida y otros tipos de medicamentos. En la diabetes tipo 1, netamente se trata con insulina, ¿no? La diferencia es que en la diabetes tipo 2 existe páncreas, pero cada vez forma menos insulina. La insulina es la hormona que se encarga de transportar la glucosa a la célula y guardarla cuando ésta sube en la sangre. Entonces, en la diabetes tipo 1 es diferente.
el páncreas se destruye y se destruye tan rápido que la insulina cae tan rápido y la glucosa sube mucho, porque no hay insulina ya, nada de insulina. Entonces, esa glucosa sube tanto que ocasiona daño, pues un daño muy fuerte, muy severo. El paciente llega con trastorno de la conciencia, llega desmayado, y en muchos casos esto sí es peligroso porque puede ocasionar la muerte, ¿no? Miren ustedes cómo ha evolucionado la diabetes como enfermedad, comparando el año 1986, en donde la diabetes se encontraba en el puesto número 23 como causa de muerte. Las tres primeras causas de muerte en 1986 eran las infecciones respiratorias agudas, es decir, las neumonías, ¿no? En segundo lugar, las enfermedades infecciosas intestinales, la diarrea infecciosa. Y en tercer lugar, la tuberculosis. Miren, en el año 2015, la diabetes ocupa el tercer lugar con una tasa de mortalidad de 21.9%. Continúan las neumonías, pero ya no están las enfermedades diarreicas. Ahora están las enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué significa el derrame cerebral? ¿No? Pacientes que están de pronto comiendo, caminando, sentados viendo tele y se les muere medio cuerpo, ¿no? O se les pone asimétrica el rostro. Entonces, son pacientes que tienen su derrame en ese momento, probablemente asociado a presión alta. Miren, ¿cuál es el cuarto lugar? En la enfermedad isquémica del corazón, es decir, el infarto. Miren, todas son prácticamente enfermedades cardiovasculares. Hoy en día, las enfermedades cardiovasculares están de moda y se relacionan muchísimo con diabetes. Antes, cuando hablábamos de diabetes, buscábamos medicamentos para bajar la glucosa y de esa manera controlar la diabetes, nada más. Hoy en día, no solamente buscamos bajar la glucosa, sino establecer un riesgo cardiovascular en ese tipo de pacientes para ver otros medicamentos que puedan reducir ese riesgo. Y si ustedes se dan cuenta con lo que les acabo de decir, el enfoque pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora es un enfoque más completo, más integral, porque nos hemos dado cuenta de que la diabetes trae mucho daño al corazón, mucho daño al cerebro, mucho daño al riñón. Y mientras más tempranamente los ataquemos es mucho mejor para mejorar al paciente. La diabetes en el Perú, hablar de diabetes más o menos afecta más que todo en las señoras entre 40 y 60 años. Son los momentos en donde se hacen mayormente los diagnósticos de diabetes. Y afecta, ustedes ven en los dibujitos de abajo, tanto a varones como mujercitas, ¿no? Acá está. Tanto a varones como mujercitas, pero afecta más a mujeres que a varones. En ambos está afectado el cerebro, en ambos está afectado el riñón. El pie diabético, las lesiones, las úlceras, porque se afectan los nervios, se pierde la sensibilidad y de esa manera te puedes lastimar sin darte cuenta, la herida crece, puede afectar hasta el hueso y terminas en amputación. Se afecta también los nervios de afuera del cerebro, ocasionando neuropatías, sensación de adormecimientos, hormigueos, parestesias, calambres, dolores en los pies, ¿no? Es bien frecuente, sobre todo en las noches. Se afecta el corazón, los infartos, las enfermedades coronarias, eh, y también otro órgano importante es la vista, ¿no? El ojo que se afecta también en ambos. Ya mayormente se afectan los dos ojitos y vamos a ver en realidad en qué parte de la vista se está afectando para nosotros tener más claro el concepto de la retinopatía diabética. Acá ven ustedes al ojo humano. Lo ven de frente, lo ven de costado. Miren ustedes, esta parte negrita del centro se llama pupila. Prácticamente es una abertura, es un fondo. Adentro no se ve, ¿ya? Acá no hay ninguna estructura, ¿ya? Es un espacio que comunica a otro espacio que está más adentro, que no se ve. Esta parte de acá, este entramado, se llama iris. Estas redes amarillitas que ustedes ven acá son músculos que cuando se contraen hacen que el iris eh, se abra un poco más, abriendo la pupila. Y cuando se dilatan, hacen que el iris se cierre un poco más, contrayendo la pupila. ¿Y por qué es importante este mecanismo? Porque la pupila, con el tamaño, sea mayor o menor, va a permitir
eh, ver o regular qué cantidad de luz ingresa para que esa luz por detrás del ojo, es decir, ingresa por acá y se vaya atrás al fondo, se refleje en esta capa que se llama retina. ¿Qué es la capa que estamos estudiando el día de hoy? Porque cuando se afecta esta capa, se produce la retinopatía diabética. Entonces, acá ustedes ven una capa más gruesa, translúcida, transparente, que se llama córnea. Cuando nosotros vemos una imagen cualquiera, en estos momentos podemos ver un televisor, un libro, ¿no? La imagen entra por acá y lo primero que atraviesa es la capa córnea. Luego atraviesa un líquido que está entre la capa córnea y está entre el iris, que se llama humor acuoso. Y luego entra a este huequito que se llama pupila, que es el que vemos por acá, ¿no? Y continúa entrando, y acá detrás ya no se ve, lo vamos a ver en otras diapositivas, probablemente en esta. Sí, perfecto. Atraviesa la córnea, atraviesa el humor acuosa, entra a la pupila, como les dije, y luego llega a una cápsula transparente que se llama cristalino. Bueno, acá no se aprecia tan transparente, ¿no? Más o menos así es el cristalino, ¿ya? Y esto también permite regular para que la imagen siga proyectándose de modo que se quede en esta capa rosadita que ustedes ven acá. Esta capa rosada es la retina. Si estas estructuras funcionan muy bien, la imagen se va a proyectar adecuadamente en la retina, aquí. Pero si estas estructuras no funcionan bien, por ejemplo, se forman opacidades en el cristalino y eso le llamamos catarata, entonces la imagen no se va a regular bien y eso va a ocasionar que la imagen ya no se quede reflejada en la retina, sino o más adelante o de repente más atrás. Entonces, ¿cuál es la función de estas estructuras? Regular la imagen para que ingrese y se enfoque exactamente en la retina y no adelante ni atrás. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber una buena integridad de estas estructuras y también tiene que haber integridad de la retina. Si esto está funcionando muy bien, va a pasar la imagen. Pero si la retina está mal, como sucede con la diabetes, vamos a ver qué tipo de daños ocasiona en la retina, por más que la imagen pase a través del ojo, no se va a reflejar bien en la retina. Y vamos a dejar de ver poco a poco y finalmente vamos a tener ceguera. Ceguera que es cuando perdemos la visión totalmente. Ustedes han visto pacientes que tienen ceguera y eso lamentablemente ya no se puede recuperar. Pero sí se puede prevenir, se puede retrasar la progresión de esa ceguera, cuidando la glucosa y controlando. Hablamos netamente de retinopatía diabética. Es una complicación de la diabetes que, como les dije, afecta a los vasos sanguíneos pequeños. La retina, que es esa capita del fondo que ustedes han visto en el ojo, tiene vasos sanguíneos. Cuando se afecta, se obstruyen esos vasos, no hay quien irriga la retina y la retina empieza a morir por partes. Y eso finalmente hace que la imagen ya no encuentre un lugar para que se enfoque. Y al no encontrar un lugar no vas a ver nada. Y eso se llama ceguera. Es irreversible porque ya no se puede recuperar, ¿sí? El 5% de pacientes que tienen retinopatía diabética ya no ve, están ciegos, ¿ya? 1 de cada 3 diabéticos desarrollará ceguera a causa de la retinopatía diabética. No en todos, pero 1 de cada 3 y lo hace tan rápido que ni cuenta te das de que ya no estás viendo, hasta que de pronto ya no ves nada y no hay forma de recuperar eso porque es irreversible. En el 2018, un estudio de los casos de pacientes con retinopatía diabética severa han aumentado en 50% después del 2017. Miren esta estadística de incremento de casi la mitad de casos de retinopatía diabética. Estamos hablando antes de la pandemia. Ustedes se imaginan, después de la pandemia, que los diabéticos han estado encerrados en casa y que no han tenido acceso a un endocrinólogo o a un examen. ¿Cuántos casos más de retinopatía diabética? Yo me imagino que se han disparado los casos. Hay un montón de pacientes, inclusive hasta con ceguera ya. Entonces es importante retomar los estudios para nuevamente mantener un control de la diabetes, porque todo lo que ya avanzó la diabetes ya no hay forma de corregirlo.
Es una enfermedad irreversible. Aquí sí existen factores que contribuyen a que una persona tenga más posibilidad de hacer retinopatía diabética, es decir, de afectar su retina por la diabetes. El factor de riesgo más importante es la obesidad. Un paciente diabético, que por lo general tiene más de 10 años de enfermedad de diabetes, pero que está obeso, que está gordito, tiene mucho más posibilidad de hacer retinopatía diabética. Y lo peor es que no se va a dar cuenta que está haciendo la retinopatía hasta cuando ya no pueda ver. A veces va al oftalmólogo cuando es muy tarde. El mal control de la glucosa también es otro factor importante, al igual que el tipo de enfermedad, como le dije. Más de 10 años de diabetes ya es motivo suficiente para acudir al oftalmólogo. Es más, ni bien tenemos el diagnóstico de diabetes, debemos ir al oftalmólogo para tener un basal, para saber qué tan dañado está hasta este momento mi retina y de aquí en adelante cuánto va a dañarlo mi enfermedad. La edad también, a mayor edad, mayor progresión de enfermedad. El sexo mayormente en las personas, en mujeres, ¿no? El riesgo es un poquito mayor de retinopatía. El mayor requerimiento de insulina es otro factor, ¿por qué? Porque se supone que necesitamos más insulina cuanto menos regulemos la glucosa. Es decir, en una paciente con mal control de glucosa que requiere mayor control de insulina, sí va a tener mayor riesgo de progresión a retinopatía diabética. Las personas que sufren de la presión también tienen mayor daño a los ojitos y tienen mayor probabilidad de hacer retinopatía. Dislipidemia es un diagnóstico en donde se afectan los triglicéridos, se afectan el colesterol malo que aumenta y eso obstruye las paredes de los vasos. Al obstruir las paredes de los vasos hay menos irrigación, menos oxigenación y eso contribuye también a que se forme la diabetes. Por eso es importante controlar los triglicéridos, los colesterol, bueno, el colesterol malo, ¿vean? En la costa se presentan la mayoría de personas con diabetes, 41%. En la sierra solamente el 18% de personas. Bueno, en la costa pues hay más tuburización, hay más hacinamiento, la mayor parte de la gente se concentra en la costa y posiblemente las estadísticas son mayores, ¿no? Miren ustedes, cuando hablamos de diabetes, encerré acá a esta señora porque el diagnóstico de diabetes mayormente es entre los 40 y 60 años. Pero cuando hablamos de retinopatía diabética, ya lo vamos a ver en los viejitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pasar un tiempo de diabetes para que se empiece a manifestar la retinopatía. Y mayormente después de los 60 años es en donde se detecta. Por eso es importante y llévense por favor este concepto. Ni bien tienen el diagnóstico de diabetes, acudan al oftalmólogo, no solamente al endocrinólogo, porque les va a detectar oportunamente si hay riesgo de daño y cómo prevenir ese riesgo. Hablamos de la retinopatía. Ahora, en personas ancianas que esfuerzan su ojo, por ejemplo, con algún tipo de trabajo, por ejemplo, están dispuestos a la computadora, sin de repente usar la computadora un protector o unos lentes, la progresión a retinopatía va a ser mucho más rápida y no va a ser lenta. Entonces no cansen esos ojitos, tiene que haber lente de descanso, no estén siempre en la computadora, en los juegos o mirando siempre tele. No estén esforzando su vista, tienen que tener momentos de descanso, porque su ojo no les va a decir quiero descansar. Ustedes tienen que saberlo cuidar. Desde ya no van a tener síntomas hasta cuando ya la enfermedad esté avanzada. Entonces la prevención es importante. Miren, cuando les hablé de vasos sanguíneos que irrigan a la retina, son las arterias que se encuentran a lo largo de esta capa que es la retina y que están irrigándolas para que las células no se mueran. De esa manera la retina se mantiene íntegra. Acá vean ustedes esta arteria que sale del cuello, que cuando ustedes la tocan es la arteria carótida. Esta es prácticamente la arteria que alimenta a toda la parte de la cabecita y uno de ellos es los ojos, a través de sus vasitos más pequeños. Bueno, acá tenemos una imagen muy, muy bonita, muy esquemática. Cuando la glucosa está normal en la sangre, no va a haber ningún problema con la irrigación de la retina, pero cuando la glucosa está tan elevada, estos puntitos amarillos son radicales libres, inflamatorios, son sustancias que inflaman más a la arteria y hacen que la arteria inflamada se obstruya. Al obstruirse la arteria, no deja que circule bien sangre ni oxígeno. Ahí empieza a inflamarse y forma una primera etapa de la enfermedad, que es la retinopatía diabética no proliferativa. De repente han escuchado porque el médico les ha dicho, señora, usted tiene retinopatía diabética no proliferativa.
Y cuando ya está muy avanzado, señora, usted tiene retinopatía diabética proliferativa. La diferencia es más que todo con los vasitos sanguíneos. Les dije que la diabetes afecta a los vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos no se rompen todavía, ¿no? Están hinchaditos, están inflamados, botan algunas sustancias, quizá tapan o pacifican algunas partes de la retina, pero no se han roto, no han ocasionado hemorragias todavía. En la retinopatía diabética proliferativa, estos vasitos que ya están muy dañados se rompen y el cuerpo humano, como es sabio, hace que otros vasos sanguíneos nuevos se empiecen a formar. Pero estos vasos nuevos que se empiezan a formar son tan débiles que se rompen más rápido todavía y ocasionan unas hemorragias. Esas hemorragias tapan tanto la retina que la imagen que se proyecta a nosotros ver ya no hay donde se enfoque aquí. Entonces, como las hemorragias tapan la retina, esas imágenes ya no se pueden enfocar en la retina y simplemente desaparece la imagen. A eso se llama ceguera. En conclusión, conforme suba la glucosa, la retinopatía diabética empieza a afectar los vasos, inicialmente no proliferativa, porque no hay vasos nuevos que se formen, y luego, conforme avanza la enfermedad, aparece la retinopatía diabética proliferativa, en donde hay vasitos nuevos, pero que se rompen, ocasionan hemorragias, tapan la retina, y al taparla más a la retina, no hay en donde se proyecta la imagen. Y al no proyectarse la imagen, simplemente no vemos nada. Y a eso se llama ceguera. Acá tenemos una imagen de una retina normal, miren, bien bonita la retina. Acá está el nervio óptico, bueno, no se ve, ese es el inicio, el nervio óptico luego se va para atrás. Miren los vasos que están bien bonitos, cómo irrigan a la retina, ¿ve? ¿No? Bueno, esta es la mácula, esta es una zona en donde más que todo sirve para medir la agudeza visual, ¿no? Pero en síntesis, miren lo uniforme que es la retina, los vasitos muy bonitos, bien dibujados. En una paciente que tiene retinopatía diabética, miren estas manchas. Estas son las hinchazones de los vasos sanguíneos. Uno que otro por ahí está derramando un exudado o alguna hemorragia. Se rompe un vasito pequeño y está tapando. En este lugar, en estos lugares donde están las manchitas, ya no se va a poder proyectar la imagen de lo que nosotros vemos. Pero afortunadamente hay otros lugares que sí todavía, ¿no? Entonces, pero cada vez la visión baja más y más y más, ¿no? Acá hay vasos nuevos que se están formando, mire, estamos en la etapa proliferativa. Estos vasos nuevos, como son débiles, se rompen y ocasionan hemorragias. Miren ustedes acá las olas, ya las hemorragias. Bueno, acá esta es una zona de hinchazón, ¿no? Acá no hay vasitos nuevos porque todavía estamos en la fase no proliferativa, ¿sí? Por acá hay una hemorragia mínima, ¿no? Los vasitos todavía están tortuosos, algo inflamados, ¿ya? Y aneurisma significa cuando un vasito se hincha y a veces tienden a romperse estos vasitos, ¿no? Entonces, esa parte ya no va a poder enfocar la imagen. Empiezan a haber zonas donde ya no se va a poder ver, como manchitas aparecen en el paciente. Y en la fase proliferativa avanzada, ya los vasitos que se forman son tan débiles que se rompen y los sangrados son mayores, tapan más a la retina y de esa manera el paciente puede ver muchísimo menos. El diagnóstico es súper sencillo, ¿sí? Desde un principio, cuando hay diagnóstico de diabetes tipo 2, de frente tenemos que ir al oftalmólogo para que nos haga un fondo de ojo. Cuando la retinopatía ya está avanzada, si el oftalmólogo le dice que la retinopatía es no proliferativa, él les va a decir, controlen su glucosa, porque una glucosa que no está controlada es un factor para acelerar más esta retinopatía. Controlen su colesterol, controlen sus triglicéridos, controlen su presión y vengan cada año a hacerse el examen de fondo de ojo. Eso le va a decir el oftalmólogo. Pero cuando ya encuentra que es la retinopatía diabética proliferativa, los controles no son suficientes. Tiene que haber ya un procedimiento invasivo. Un procedimiento que se llama panfotocoagulación con láser. Ustedes habrán escuchado, hay algunos médicos que dicen, señora, tenemos que hacerle un tratamiento con láser. ¿Por qué? Porque el láser lo que va a hacer es delimitar esa zona de las hemorragias, porque estamos hablando ya de proliferativa, para que no sigan creciendo las zonas de hemorragia. Entonces, cuando hablamos de examen de fondo de ojo, nos referimos a este examen. El oftalmólogo está a este lado
y por medio de este equipo está viendo su ojito. Ah, mira, ahí está con su dedo levantando el ojo, lo está revisando bien, y en la pantalla grande acá se está viendo mucho mejor qué tan dañada está la retina. Esos exámenes son súper sencillos, ¿ya? Pero cuando es no proliferativa, se continúan estos exámenes, de preferencia cada año, pero una vez que ya está diagnosticada la diabetes, tiene que haber no solamente un control de la vista, sino también glucosa, perfil lipídico y presión arterial. Eso les dije en un principio y nuevamente les estoy recalcando, ¿no? Acá está, por ejemplo, una retinopatía diabética que es no proliferativa, pero por aquí hay algunos indicios de sangrado, aún pequeñitos todavía. Sin embargo, no hay vasos nuevos que se estén formando. Como no están proliferando esos vasos nuevos, todavía no es proliferativo. Entonces, los controles serían con exámenes de fondo de ojo anuales. Esto es lo que les menciono, miren ustedes. Esto es para que lo tomen como referencia. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para decir que estoy controlada o controlado? Un paciente con diabetes, un paciente que tiene posibilidad de retinopatía, su glucosa en ayunas, es decir, la tomada antes del desayuno, tiene que estar entre 80 y 130. Si tiene su glucómetro en casa, que sería lo ideal. Una hemoglobina glicosilada menos de 100%, esto se saca en el laboratorio. Un colesterol total menos de 200. El colesterol LDL es el colesterol malo. Tiene que estar en menos de 70. No puede estar en 80, en 100, en 120. En una persona no diabética se puede aceptar hasta 100, 120. Pero en una persona diabética, su colesterol malo tiene que estar en menos de 70, ¿ya? Triglicéridos menos de 150. Colesterol bueno, más de 40 en varones, más de 50 en mujeres. Y miren la presión, menos de 130 sobre 80. La presión tampoco nos va a dar síntomas. Hasta cuando esté en 180, 190 y de pronto nos agarra un derrame. Es importante controlarse la presión por lo menos una vez a la semana. Y si está elevada, acudir al cardiólogo o otro especialista que los va a ver para que controlen la presión. Entonces, esto les va a servir como referencia para que ustedes digan, estoy dentro de lo esperado o de repente algo está fallando, tengo que visitar al endocrinólogo o al cardiólogo. Y este es el tratamiento en casos ya de retinopatía diabética proliferativa, es decir, cuando ya hay zonas de hemorragia, vasos nuevos que se están formando, ¿no? Ustedes ven acá el láser que afecta al ojito, ¿no? Pero el láser más que todo sirve para delimitar una zona y de esa manera, en esa zona que es delimitado con el láser, la hemorragia ya no entre, ya no siga avanzando. Entonces, eso es lo que hace el tratamiento con láser, ¿no? Es una cirugía ambulatoria, de repente demorará una hora, luego te vas a casita, te sellan unas horas el ojito ahí para que no lo estés manipulando, no entre el sol, y luego al otro día puedes ya regresar, el oftalmólogo te ve, y ya usas lentes oscuros, porque a veces la luz del sol irrita, hasta que poquito a poquito vaya mejorando esa situación. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que tener en cuenta es que la retinopatía diabética es una complicación muy frecuente en pacientes diabéticos. Hay que tener en cuenta desde que tenemos el diagnóstico, tenemos que acudir al oftalmólogo, ¿ya? Y de acuerdo a lo que el oftalmólogo nos diga, tenemos que dar el tratamiento. Si es no proliferativa la retinopatía, controles anuales de fondo de ojo, perfil lipídico que incluye colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos y el control de la presión arterial, control de la glucosa. Y si ya es una retinopatía proliferativa, un procedimiento invasivo con láser, que sería lo mejor, pero más que todo ya tiene su función paliativa nada más, ¿no? Porque ya no se puede prevenir el daño que ya está hecho. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Espero que haya sido de utilidad. Les agradezco. No sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco su atención, su participación. Espero estar con ustedes en otra oportunidad.